Vamos a hablar de cómo dar pequeños pasos para lograr grandes metas. Como dice bien la frase, un viaje de miles de kilómetros debe comenzar con un solo paso. Y así es. Dar pasos pequeños permite lograr una mejora continua. Si hago algo todos los días, voy a obtener resultados grandes, importantes y profundos, pero sin grandes cantidades de esfuerzos. Una mejora cada día me lleva a cambios permanentes. Es decir, si voy haciendo pequeños cambios paulatinos para, por ejemplo, armar un proyecto laboral porque quiero ser emprendedora, hoy preparo, consulto como es alguien que me lleve las redes sociales, hablo con el diseñador gráfico, después hablo con un proveedor, voy haciendo todos los días pequeños cambios, voy a alcanzar grandes cambios. Y además de alcanzar grandes cosas, lo que vamos a ir evitando es a sortear el miedo. Cuando hacemos cualquier tipo de cambio, sea más negativo, sea positivo, producido por el interior o cambios que provienen de afuera y que inclusive muchas veces son como forzados porque no son algo que nosotras decidimos, esto va a activar la respuesta de miedo. Entonces, si yo voy haciendo cambios pequeñitos, mi cerebro, esa parte del cerebro que es la amígdala que va a poner en marcha la huida o el ataque, no se va a poner en marcha de la misma manera. Y el miedo también va a ser más pequeñito o inclusive puede que no aparezca. Entonces me va a ser mucho más fácil de sortear y además voy a generar nuevos hábitos y si se generan nuevos hábitos, obviamente también se generan nuevas conexiones neuronales. Las estrategias que necesitamos son tener pensamientos pequeños. Todo se puede dividir en pasos más pequeñitos, sino como cuando uno gestiona el tiempo que hace listas de tareas y divide una tarea grande en pasos. Esto es lo mismo. Bueno, creo que no puedo hacer tal cosa, creo que no soy capaz. Voy haciendo algo pequeñito y eso me lleva al pensamiento de, bueno, hoy en vez de pensar en el proyecto, por ejemplo, el proyecto laboral, de un proyecto laboral enorme, lo que voy a hacer es pensar algo más chiquitito. ¿Qué necesito? Necesito resolver el tema del logo. Bueno, puedo buscar esto, puedo pensar en los colores que me gustan, el diseño, ponerme a buscar en las redes o en internet qué dibujos me gustan. Esos son pensamientos pequeños de lo que hacer. Hago acciones pequeñas, junto todo esto en una carpeta y se lo mando al diseñador y resuelvo problemas pequeños. El problema era tener una imagen visual. Bueno, no voy a resolver todo junto, pero hice, por ejemplo, la resolución de esto que sí es pequeñito. Y me doy pequeñas recompensas. Bueno, hice todo esto, después pongo en marcha, por ejemplo, me miro un capítulo de una serie para descansar un rato, me leo un capítulo de un libro, hablo con un amigo. Esas pequeñas recompensas funcionan como un refuerzo positivo. Es decir, si a la conducta previa, si hago todo esto, me esfuerzo, me motivo y lo pongo en marcha y me refuerzo, mi cerebro va a entender que eso está bien, entonces la respuesta, la acción anterior, que es haberse puesto en marcha, se la va a aumentar. Así que pasos pequeñitos para grandes cambios. Vamos a hablar entonces de la efectividad del paso a paso. Si yo hago cambios radicales, profundos y enormes, va a surgir el miedo. Todos los cambios, incluso los que son más de índole positiva, tanto internos como externos, van a dar miedo. Más o menos cantidad, pero van a dar miedo. Esta parte de nuestro cerebro donde se activa el miedo se llama amígdala, que es donde también se activan otras emociones. Si el cambio es más grande, el miedo va a ser más grande. Si los cambios son más pequeños, el miedo puede o ser más pequeño o puede incluso desactivarse, porque ni siquiera nota lo que está ocurriendo. Entonces, esto me permite que me siga funcionando la parte del cerebro más crítica, más racional, más productiva y más creativa, que es la corteza cerebral, porque el miedo lo anula todo. El miedo a lo nuevo es absolutamente normal, ¿sí? ¿Qué hace esto? Nos limita. En cambio, si yo hago pasos más pequeños, esto puede funcionar. Si yo tengo pasos pequeñitos, mi corteza cerebral no va a estar ni limitada ni suspendida, a diferencia de si estoy con un miedo muy grande. Piensen en rendir un examen, no es lo mismo si
voy y me siento más cómoda y estudié todo todos los días, paso a pasito, que si estudié toda la noche y estoy preocupada porque tengo miedo de no acordarme, porque lo hice a las apuradas, puedo terminar hasta, supongamos, con una crisis o el mal llamado ataque de pánico, y eso puede ser que quede en blanco, que me anule, que me olvide. ¿Por qué? Porque mi corteza cerebral está absolutamente limitada, no desaparece, pero sus funciones empiezan a limitarse un tanto. Entonces, si hago un cambio más grande, tengo más miedo, hay acceso restringido a la corteza cerebral y tengo más dificultades para alcanzar el éxito. Si hago cambios más pequeñitos, el miedo se va a activar menos, mi corteza cerebral, el pensamiento racional y crítico va a estar más en marcha y estoy obviamente más cerca del éxito. Muchas personas, la ansiedad, cuando hablamos de ansiedad, la ansiedad no es mala en sí misma, ¿eh? Tenemos la ansiedad positiva, la ansiedad negativa, que es la patológica, que son los trastornos de ansiedad, pero le llamamos vulgarmente ansiedad a casi todo. La ansiedad, esta activación que se pone en marcha, para muchas personas no tiene un carácter negativo, sino que genera entusiasmo y desafío por algo nuevo para hacer. Pero no a todas las personas les pasa. Entonces, si yo hago pasos pequeños, tengo menos miedo, puedo alcanzar metas más pequeñas, me resulta más fácil, y así esta respuesta de ataque o huida no se pone en marcha. Y esto me permite poder hacer las cosas que quiero hacer. Y otra opción es también hacer las cosas con miedo. El miedo es otra emoción. Si yo no la alimento, no crece y no me toma por completa. Y no me quedo adherida y fusionada a la misma. Estar con la emoción, hacerla con la incomodidad, hacerla con el temor, me permite que ésta vaya perdiendo fuerza también. Si no siempre se puede evitar, hay que aprender a estar con. Vamos a ver entonces cómo hacer preguntas pequeñitas. El cerebro responde mejor a las preguntas que a las órdenes. ¿Me decís, por favor, de qué color es esa remera que llevas puesta? Ah, decime el color de la remera que llevas puesta. Porque la pregunta en sí no contiene ni miedo, ni ansiedad, ni angustia, ni ningún tipo de temor. Entonces nos permite el acceso directo a la corteza cerebral para poder pensar de manera más crítica, de manera más creativa, sorteando el miedo. Siempre debemos hacer las preguntas de una manera amable y paciente. Así evitamos el miedo y siempre también de manera positiva. La idea es no pensar en cómo dejo de hacer esto, sino cómo alcanzo una meta o cómo puedo hacer las cosas de esta manera. Siempre de manera positiva, siempre de manera amable. Lo ideal también es escribir. Escribir tanto las preguntas como las respuestas nos da un tiempo de mayor reflexión que lo que hacemos a nivel verbal, tanto que se puede escuchar como de manera interior solamente, pero nos permite hacer mayor nivel de reflexión. Así que lo ideal sería poder anotar las preguntas y poder anotar las respuestas que nos van a llevar, obviamente, a un mayor nivel de reflexión. ¿Cómo hacer preguntas pequeñas? Vamos a estar trabajando con un tema en específico, algo que, por ejemplo, querramos resolver o una meta que queremos alcanzar. Hacemos la pregunta y la hacemos de una manera repetida. Como les decía antes, es importante, si podemos, en lo posible, escribirla. Por ejemplo, si tuviera la garantía de que las cosas van a salir bien, ¿qué estaría haciendo de otra manera? Por ejemplo, si supiera que voy a tener un jefe o una jefa que me trata bien o que es amable conmigo, cambiaría de trabajo. O sea, es la búsqueda de esa nueva oportunidad laboral y el miedo quizás está encerrado en esto de tengo miedo de que alguien me trate mal. ¿Qué pasos podría dar para alcanzar mi meta? Si ya la tengo definida, obviamente los objetivos hay que marcarlos. ¿O qué pasos pequeños podría dar para mejorar? Y ahí, por ejemplo, podría ser un área con la que ya esté satisfecha. Tenés una buena salud física, una buena salud mental, pero estás un poco cansada porque tenés mucho trabajo y es algo que vos no podés gestionar las horas de trabajo porque no depende de vos y es un factor externo. ¿Qué podrías hacer? Bueno, podría acomodar las horas de otra manera, eh, organizar las tareas, aprender a gestionar el tiempo, no usar el celular en la cama para poder descansar mejor. Todas cosas
hechas de manera positiva. Entonces, preguntas en lugar de órdenes. Vamos a hablar ahora de los pequeños pensamientos. Como venimos diciendo, se pueden obtener resultados haciendo pequeños pasos. Hay algo que se llama modelar la mente, que también puede ser llamada como una técnica de imaginería, que es hacer un ensayo mental a través de la imaginación, donde nos enfrentamos, rodeando obviamente el miedo, evitándolo y esquivando, aquella conducta que queremos hacer, aquella tarea que queremos alcanzar. De esta manera, como lo hacemos a través de la imaginería y sorteamos el miedo, podemos observar nuestros pensamientos, nuestras emociones, las conductas adecuadas para poder llevar adelante esta tarea. Para eso debemos, obviamente, estar inmersas completamente en todos los sentidos de cómo se desarrollaría esa tarea en un contexto no imaginario, sino real. Esto entonces va a permitir entrenar a nuestro cerebro para que cuando debamos llevar adelante la tarea pueda ser efectivizada. Los pasos de modelar la mente. Primero tenemos que aislar la tarea. ¿Qué es lo que queremos hacer? Aquello que nos da miedo, aquello que nos incomoda. Y hay que empezar a practicar un tiempo antes. Supongamos que a alguien le incomoda hablar en público y tiene que defender su tesis frente a un auditorio. Hay que hacerlo todos los días un ratito, inclusive puede llevarnos menos de un minuto. Hay que hacerlo en un lugar tranquilo y con los ojos cerrados para poder activar más fácil nuestra imaginación. Imaginar la situación alrededor, imaginémonos esta persona parada en ese lugar donde tiene que defender su tesis frente a un auditorio, las personas, el lugar, cómo serían las expresiones, cuáles serían las expresiones personales, el tono de voz, qué ropa llevaría puesta, qué ropa llevarían puestas las personas, y así sucesivamente, con el mayor de los detalles posibles. Hay que imaginarse entonces que se está haciendo esta tarea, qué palabras se usan, cuáles son los gestos, cuál es la postura. Primero nos imaginamos que todo sale bien para ir entrenando entonces a nuestro cerebro a poder ejecutarlo. Una vez que empieza a pasar el tiempo que imaginamos que esto sale bien, vamos a pensar en un resultado que no sea bueno, pero también, porque obviamente puede pasar, pero también pensemos en cómo enfrentaríamos de manera adecuada esta conducta, esto que no funciona, esto que no sale. ¿Qué hago? Me empiezo a sentir incómoda, empiezo a transpirar. Bueno, mientras estoy hablando, puedo respirar, empezar a pausar y hablar cada vez de una manera más lenta para que se me entienda mejor. Si empiezo a transpirar, tener algo siempre cerca que me pueda acercar las manos, si me transpiran las manos o la cabeza. Tener algo que me haya resultado estimulante, como autoinstrucciones positivas, obviamente, para decir, bueno, soy capaz de hacer esto, respira que va a salir. Y luego de hacer todo esto en el proceso de imaginería, tenemos que pasar más a lo concreto y empezar a dar pasos pequeños para poder acercarnos realmente a esto que estamos haciendo. Hablemos entonces ahora de acciones pequeñas. Venimos hablando de todo lo que tiene que ver con procesos más simbólicos, hacernos preguntas, pensar cómo podemos lograr las cosas, trabajar con imaginería para modelar nuestra mente. Pero más tarde o más temprano, para modificar las cosas, más allá del pensamiento, necesitamos lo que hace que las cosas realmente cambien, que son los pasos, las acciones. Más tarde, más temprano, hay que dar el primer paso. Este primer paso, que sí o sí necesitamos, debe ser pequeñito. ¿Por qué debe ser pequeño? Para poder engañar a nuestro cerebro. Si hago en lugar de un camino abrupto algo pequeño, lo cual como si fuéramos subiendo una escalera y después vamos haciendo otro y después vamos haciendo otro, pero hoy tenemos que dar el primer paso, nuestro cerebro no va a activar esta alarma de lucha o huida. Recordemos que naturalmente nuestro cerebro cuando siente que algo lo amenaza, tanto de índole externa como de índole interna, pensamientos, emociones, recuerdos,
puede activar el sistema de alarma de lucha o huida. Para evitar este sistema, hay que rodear esto haciendo algo pequeño para que no lo detecte. Si voy haciendo pequeños cambios chiquititos y pasos para alcanzar una meta o alcanzar un objetivo, voy a poder lograr cambios grandes. Obviamente esto puede ocurrir que me lleve más tiempo alcanzar los cambios, pero si estamos hablando de esto es porque evidentemente no lo pudimos hacer de otra manera. Es porque hacer los cambios nos da miedo, o como nos da miedo, los detenemos, ni los intentamos, empezamos a procrastinar y nos quedamos dando vuelta y dándonos explicaciones y excusas. Entonces, es una buena idea empezar de a poco para alcanzar, aunque nos lleve más tiempo a las cosas, en lugar de directamente no hacer nada. El primer paso, tenemos que elegir primero qué es lo que queremos cambiar, qué es lo que queremos lograr, cuál es la meta. Esto no puede ser algo vago. Quiero llevarme mejor con mi pareja. Bueno, eso es vago, está bien, ese es el ideal. Pero ¿qué sería? Y mejorar la comunicación. Bueno, más preciso. Y poder hablar sin pelearnos o poder empezar a hablar de todas las cosas que no hablamos. Bueno, más preciso aún, ir achicándolo hasta que esto sea objetivo o meta que se pueda alcanzar y que después lo podamos medir. Mantener una conversación de 10 minutos todos los viernes acerca de cómo nos fue en la semana, de cómo nos sentimos con la otra persona. Hablar de nuestras emociones y eso definirlo obviamente distintos pasos, ¿no? Pero cosas concretas y objetivas. Puedo medir después a fin de mes si todos los viernes nos juntamos a hablar. ¿Lo hicimos? ¿No lo hicimos? ¿Pasó algo? ¿Lo iba a hacer y me dio miedo? Bueno, si me dio miedo es más chiquito lo que tengo que hacer. Entonces, primero organizo mi meta, mi objetivo, qué es lo que quiero cambiar o qué es lo que quiero mejorar si ya algo funciona. Y después el paso a paso para poder dar el primero, intentar llegar al objetivo final. Vamos a hablar ahora entonces de lo que tiene que ver con resolver problemas, pero no problemas grandes, sino problemitas pequeños. Cuando aparecen hay que empezar a resolverlos. Es común la conducta evitativa, la procrastinación y dejarlos para después. Pero obviamente los problemas empiezan a complejizar y resolver problemas grandes suele ser obviamente muchísimo más doloroso. Entonces hay que prestar atención a las red flags, a las señales de alarma para no dejarlas pasar y poder así analizar la propia conducta. Entonces es importante poder descubrir pequeños problemas. Cuando tuviste un problema en tu vida que ha sido grande, pensar qué cosas pequeñas no tuviste en cuenta, que luego se complicaron, que deberías haber hecho, por ejemplo, para resolverlas. Fijarse en el último error que hayamos cometido y así poder observar qué cambios se podrían haber hecho. Cuando hablamos de analizar la conducta, no tiene que ver con buscar el porqué y las causas, sino específicamente la conducta. Hice determinada acción que me fue llevando a una consecuencia de pasos que me terminó generando un problema. O que se produjo un problema y no hice determinadas cosas para poder resolverlo. Entonces, frente a los problemas que vayan ocurriendo, es importante poder empezar a ejecutar la resolución de los mismos. Vamos a hablar de lo que tiene que ver con el refuerzo positivo. Venimos hablando de generar cambios, de generarlos pequeños, haciendo pasito a pasito. Y lo que necesitamos pensar es cómo reforzar esto. Reforzar significa que va a venir algo después que nos resulta agradable y va a aumentar la conducta precedente. ¿Sí? Entonces, necesitamos pequeños premios que nos funcionen como incentivos para aumentar esa motivación. Eso va a hacer que el cambio perdure y se mantenga a lo largo del tiempo. Básicamente, refuerzo positivo. El premio no puede ser grande, porque si el premio es grande, el objetivo se va a convertir en el premio y no queremos eso. Lo que queremos es que lo que pase es que aumente y se mantenga esta conducta que ahora es positiva. Entonces puedes armar una lista de cosas que te harían sentir bien y te harían sentir valorada. Las características que tendría que tener el premio son que sea adecuado a la meta, adecuado obviamente a la persona, tiene que tener un sentido, y que o no cueste nada
o sea muy barato para que esto sirva. Si no, recordemos que el premio es lo que se vuelve como el objetivo y no es lo que estamos buscando. Para poder llevar adelante entonces estos pequeños cambios, que esto se mantenga a lo largo del tiempo, lo que hay que hacer es empezar a ver la vida de otra manera, es empezar a valorar los pequeños momentos. Para esto tenemos que empezar a ver el mundo con ojos de principiante. Los ojos de principiante es como cuando los niños o las niñas empiezan a ver las cosas pero por primera vez y todo les asombra y todo les llama la atención. Implica apertura e implica curiosidad. Es lo que nos permite cortar con la rutina. Por más que hagamos acciones similares, las estamos viendo de otra manera. Para eso, obviamente, también tengo que poder vivir en el momento presente. Entonces, para que esta acción de los pasos pequeños para hacer grandes cambios perdure a lo largo de toda la vida, es bueno también ver que es una forma positiva de ver a las otras personas y a nosotras mismas. Básicamente porque si yo puedo dar pasos pequeñitos para alcanzar cambios, lo que voy a hacer es tener la noción de que siempre puedo ser mejor, siempre puedo cambiar cosas. Eso es posible. Entonces, lo importante es no ir a la batalla, no estamos en una guerra, sino es subir la escalera de a poco.